Acá estamos, Enrico al cuadrado en vivo por la señal de Canal 5 Santa Fe y además agencia de noticias DERFE, www.derfe.com.ar, FM 89.5 de la ciudad de Santa Fe, también estamos en vivo en FM Somos Información. Vamos a meternos en una comunicación porque me dicen que tenemos en línea al economista, director del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, me refiero a Hernán Letcher. Hernán, buen mediodía, Andrés Batistela lo saluda, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Lo llamábamos, Hernán, porque hay un informe nuevo del CEPA que marca cuestiones que tienen que ver con la asignación universal por hijo, básicamente que no está alcanzando para nada, por lo que entendemos. Sí, en realidad lo que nosotros quisimos analizar es si alcanza o no para cubrir, digamos, la canasta alimentaria de cada uno de los chicos, en virtud del debate que se ha dado en el último tiempo, no solo de la emergencia alimentaria, sino de si hay hambre o no en la Argentina. Claro. Bueno, los datos son muy contundentes, todos los datos son oficiales, los que nosotros utilizamos en el informe. Lo que básicamente hicimos fue agarrar la canasta básica alimentaria, que es una canasta tipificada, y la canasta que se utiliza para determinar la línea de indigencia, es decir, es una canasta para digamos, no pasar hambre o no tener problemas de nutrición. Claro. Y lo que hemos visto, bueno, esa canasta es una canasta tipificada para toda la población, solo que cambian las cantidades según la edad, naturalmente. Entonces un chico de 1 año no consume lo mismo que un adulto como nosotros. Uh-huh. Bueno, lo que nos dio es que el 90% de los chicos, la asignación no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos en el 90% de los casos. Uh-huh. Solo cubre a los chicos que tienen entre 0 y 1 año. A partir de los 2 años ya no alcanza, y en el extremo superior, para un chico varón de 17 años, alcanza solo para el 40%. Necesitaríamos un monto de asignación universal por hijo para cubrir la canasta básica alimentaria de un chico de 17 años de 5.500 pesos. Claro. A diciembre de este año, y el valor está en 2.700 pesos, o va a estar en 2.700 pesos. Claro, y hay que recordar también, Hernán, que para que alguien pueda cobrar la asignación universal por hijo, ese chico tiene que estar certificado que va a la escuela, que tiene todas las vacunas, digo, no es así nomás, que no tiene ningún tipo de contraprestación, digamos. Sí, en realidad está bien eso como un mecanismo complementario para apuntalar la cuestión educativa y de salud, pero en términos generales la asignación universal por hijo viene a compensar la situación, digamos, la inequidad que tiene aquella persona que no tiene laburo, que no tiene trabajo, o el hijo del que no tiene trabajo, respecto del hijo del que sí tiene trabajo registrado. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente aquel que tiene trabajo registrado cobraba el salario familiar, lo cobró históricamente, pero el que perdía su trabajo no tenía ni siquiera esa posibilidad, o sea, estaba doblemente desprotegido. Vino a corregir esa cuestión. Y la verdad que para el hijo del que trabaja en el trabajo registrado no le piden ni cosas de salud ni cuestiones educativas. Claro. Está bien, de todas formas, creo que es una decisión correcta porque ayuda, es un mecanismo que ayuda a que los chicos tengan controles sanitarios, que digamos que puedan de alguna manera ayudar a cumplir con su presencia en la escuela. Sí. Pero el origen de la asignación es resolver esa inequidad que recién mencionaba, ¿no? Claro, y está bueno este informe, además, Hernán, para desmitificar algunas cuestiones que por ahí proliferan en algunos canales de televisión, en los que inclusive usted ha visitado y que ha estado, digo, algunos programas que dicen con la asignación universal por hijo, en realidad después van y se compran zapatillas y qué sé yo. Estamos hablando de que no alcanza ni para alimentar el pibe, que sería lo básico de la asignación. Sí, insisto, en un chico de 17 años no llega ni a la mitad, con lo cual evidentemente la situación es muy crítica. Estamos hablando además de que la canasta con la que la estamos comparando no es una canasta de consumo arbitraria, que es lo que me gusta a mí comer,
sui generis, no, es la canasta tipificada por el propio INDEC y valorizada por el propio INDEC. Ni siquiera la valorizamos nosotros, con lo cual diría que esto es un piso. Bien, en general los consumos, y es un promedio además, en general los consumos son más complejos. O sea, a ver, si yo vivo en un barrio, no sé, en el conurbano bonaerense, tal vez no accedo a los precios que el propio INDEC dice y tengo, o a esos productos y en esa calidad, con lo cual yo diría que de ahí para abajo es lo que vivimos la mayoría de los argentinos. Sí. Dicho de otro modo, ese 90% está garantizado que lamentablemente no tiene acceso a esa canasta de alimentos básicos. Claro. Otra cuestión por la que está alertando el CEPA Lecher tiene que ver con precio de los medicamentos, ¿no? ¿Se han disparado después de la devaluación de agosto? Sí, lamentablemente no es la primera vez que pasa, sí en el impacto, porque el monto o el promedio de aumento de los medicamentos fue del orden del 12%. Es el dato del guarismo más alto en toda la era Cambiemos. En abril de este año había sido significativo, alrededor del 9%, pero agosto superó ampliamente ese valor. La verdad que cuando uno mide el promedio de los 50 medicamentos más consumidos por los adultos mayores en los últimos 3 años y medio, casi 4, el promedio es de alrededor del 400% de aumento. Claro. En promedio, con algunos medicamentos que han aumentado, varios de ellos, y relativamente populares, si se quiere, de consumo relativamente generalizado, que superan el 1000%. Medicamentos con receta, digamos, prescriptos para patologías de los adultos mayores, pero relativamente habituales, medicamentos para evitar los accidentes cerebrovasculares, para problemas de huesos, etcétera, ¿no? Digamos. Sí. En general, para las patologías habituales que tiene un adulto mayor, con lo cual ahí también no estamos hablando de cosas difíciles digamos, o casos muy particulares que no son habituales en Argentina, sino que diría son la amplia mayoría de los casos, ¿no? Claro. ¿Ustedes, Lecher, tienen medido más o menos cuánto de una jubilación se va directamente a medicamentos, teniendo en cuenta lo bajo que está hoy la jubilación mínima? No hay un promedio, es muy difícil de hacer ese cálculo porque, sobre todo con las últimas modificaciones de acceso a medicamentos, cada jubilado tiene una particularidad, o sea, tiene una cobertura determinada en cantidad de medicamentos, y después lo que no te cubre va por por los descuentos que tiene el propio PAMI. Claro. Y además ahí tenés unos 4 millones de personas, 4.400.000 aproximadamente, y tenés 6,5 millones de personas arriba de 60 años, con lo cual tenés otro segmento importante de 2,5 millones de personas que no están incluidas ahí, con ese formato. Así que es bastante difícil de estimar. Yo te diría, y en general se estima que es en el orden del 30% de los ingresos. Ajá, un montón. Con todas las salvedades del caso, ¿no? Pero se estima, algunos otros consultoras han hecho esa estimación de que es aproximadamente el 30%. Lecher, lo aprovecho unos minutitos ya que lo tenemos en línea para hablar un poco del panorama macro y cuáles son sus percepciones en torno a lo que pueda llegar a suceder con el dólar, si no llega al desembolso del Fondo Monetario Internacional, y además con este nuevo fantasma que tenemos, que es la brecha entre el dólar oficial y el contado con liqui arriba de los 72 pesos. ¿Cuál sería el valor real del tipo de cambio en este momento en la Argentina? ¿Qué está viendo usted? No, a ver, discutir el tipo de cambio depende del modelo económico. En este modelo económico, la verdad que nunca definieron cuál es el tipo de cambio que querían. Así que es bastante difícil decir cuál es el valor que debería estar. La preocupación central reside en que, hay muchas posibilidades de que los precios sigan el valor del tipo de cambio no oficial. Y esto es un problema porque vas a tener presiones al alza constantes, tendientes a aumentar el precio
precio del tipo Pero de... hoy el no oficial precio de sería el contado con liqui, Lecher. Claro, bueno, en realidad el blue. El contado con liqui es probable que con las regulaciones que han hecho tienda a reducirse. Digamos, las sociedades de bolsa no van a hacer esas inversiones tan sueltas de cuerpo, digamos, y se va a reducir, me parece, de manera significativa ese volumen, con lo cual le quedará el volumen del dólar informal. Pero en general todos los que no sean los oficiales, digamos, pueden tender a tener impacto sobre la evolución de los precios, pero a mí me da la impresión que el dólar blue va a ser el que finalmente quede, digamos, como en algunos casos como referencia, y eso me preocupa seriamente. Claro. Y respecto al desembolso del Fondo Monetario, ¿qué puede pasar si no llega, Lecher? No, yo creo que la discusión del Fondo Monetario, a ver, tenés vencimientos de acá a fin de año, hay opciones, el gobierno podría usar las reservas, podría emitir, reperfilar parece difícil porque los vencimientos de corto plazo ya lo ha hecho, con lo cual no le sirve. Y digamos, en ese contexto, digamos, si llegase la plata del fondo la van a usar para eso, para pagar agujeros, para tapar agujeros. A mí me da la impresión que el fondo va a esperar a la asunción del próximo gobierno. Cuando en algún momento Alberto Fernández les dijo lo que le den a Macri se fuga, me parece que el Fondo Monetario los escuchó y no le quiere dar la plata a Macri porque se fuga. Claro. La última pregunta, Lecher, el congelamiento de combustibles me preocupa porque hoy se ratificó, pero esto no es pan para hoy, y no digo hambre, digo una bomba mañana. Totalmente, la verdad que las bombas son varias. Precios esenciales, el tema del combustible, el tema de la quita del IVA, el tema del reperfilamiento que recién mencionaba. Hay 4 o 5 cosas que son una bomba de tiempo para el próximo gobierno y que este gobierno no tiene ningún prurito en consolidarlas cada día más. Sí, lo del combustible efectivamente es así, además el combustible tiene impacto sobre la cadena de producción y comercialización, así que en diciembre va a haber una tendencia al alza significativa, porque además la discusión va a ser: yo te quiero cobrar lo que no gané en el momento previo, es decir, en estos meses, claro. A pesar de que el gobierno supuestamente va a subsidiar. Sí, está subsidiando eso, pero después te van a querer llevar a precio lo que no ganaron en esta etapa, con lo cual el alza, o va a haber una tendencia al alza significativa que va a repercutir también posiblemente en un rebrote inflacionario. Gracias por su tiempo, Hernán Lecher, como siempre, muy amable. Bien, ahí charlábamos con Hernán Lecher, el director del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, repasando distintos temas, pero el informe más reciente, o son 2 informes los más recientes, uno tiene que ver con lo que es la asignación universal por hijo, que prácticamente ya no está cubriendo la canasta básica del 90% de los beneficiarios. Y el otro, el aumento de los medicamentos. Después de la brutal devaluación del mes de agosto post-paso, algunos medicamentos subieron, algunos arriba del 20%, algunos 11%, todos subieron una barbaridad. Estamos hablando de la salud de la gente, que es la que se ve dañada en este caso.